¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía, solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy tenemos un capítulo muy especial, un capítulo en el que los roles invierten. Hoy no hablamos con la madre de, hoy hablamos con la hija de. Paloma Herrera nos cuenta el rol fundamental que tuvo su mamá Marisa en su vida y en su carrera. Aunque el Alzheimer ha borrado muchos de los recuerdos, Paloma nos comparte el amor, la confianza y la libertad que su madre le dio y cómo eso forjó a la bailarina que el mundo admiró. Bueno, estamos en una mañana soñada, sin una nube, en una terraza en Palermo. Y por primera vez en este proyecto, en lugar de conversar con una mamá, hablamos con una hija. Y es por el hecho de que esta mamá, que fue tan importante en la historia de su hija, hoy no tiene la capacidad de acordarse todas las cosas como quisiera, dado su diagnóstico de Alzheimer. Y al ser tan importante Paloma Herrera como su mamá en su vida, decidimos hacer esta excepción y hablar con Paloma. Y iniciamos esta conversación como lo hacemos con todo el mundo. Sé que en tu libro figura, pero hablanos del origen de tu nombre. ¿Por qué? Porque hay otra hermana tuya que tiene el mismo nombre que su mamá, pero a vos te pusieron Paloma, que no puede pegar más con tu profesión. Pero bueno, cuando eras una beba no se sabía que ibas a volar por todos lados libremente. Contanos la anécdota que dio origen a tu nombre. Sí, en realidad mi nombre viene por un cuadro de Alonso, pero que se llamaba Paloma y... El gato y el canario. Exactamente. Pero entonces mamá le encantaba y decía que esa nenita en ese cuadro le gustaba y que no sé qué. Bueno, habría que preguntarle a ella todos los detalles, ¿no? Bueno, pero lo que te ha transmitido es que ese cuadro dijo, voy a tener una hija Paloma. Sí, y le encantaba ese nombre y estaba súper segura y fue por eso y nada que ver, porque todo el mundo se piensa que mi mamá tenía en mente una bailarina por Paloma, por el vuelo, por las alas, y nada que ver, nada más terrestre. Pero bueno, es como si vos le hubieras puesto contenido a ese nombre de alguna manera. Y si eras varón, ¿sabés cómo te ibas a llamar? No sabemos. Ni idea. Bueno, ¿en qué barrio criaron estos padres, estos Herrera, a sus dos chicas? En Palermo, Recoleta, es Billinghurst y Libertador. Ahí nací y ahí me quedé hasta que me volví a Buenos Aires después de 25 años en Nueva York y tengo mi propio departamento acá en Palermo, pero siempre estuve ahí porque cada vez que volvía de visita o algo... Ibas a la casa familiar. Sí. ¿Y el colegio lo eligieron en función del barrio o era algo que a tus padres les gustaba? Oh. No, del barrio, quedaba Wenceslao Pose, quedaba ahí. Wenceslao Pose quedaba cerca y eso fue... ¿Solo pudiste hacer, digamos, presencialidad la primaria o no? Y secundaria, ya cerca del Colón, porque si no era medio un chino ahí para todos lados, que fue el que está en Callao y Córdoba, en Normal 9, que es el liceo y normal. ¿Y te tenían paciencia por toda la entrega que vos tenías para tu profesión? Sí, pero uno se iba manejando. Iba a la mañana el Colón, a la tarde el colegio, después iba a lo del Gaferri, era como un... Ya tenías todo seteado, con todo, bueno, pero se podía. ¿Y sabés por qué eligieron ese colegio, además digamos, de la comodidad? No. ¿O fue eso, eran prácticos tus padres, dirías? Sí, ellos querían siempre colegios públicos, así que siempre fue colegios públicos. El Colón obviamente es público, así que, pero más allá de eso, no, fue simplemente porque quedaba cerca del teatro y yo a esa altura... Tu vida era eso. Era otra cosa, exactamente. ¿Cuál era la relación de tu mamá
con la danza? Digamos, tu mamá fue muy importante en tu carrera, desde la libertad que te dio, el acompañamiento, la no exigencia, sino que lo dejó librado a tu propia exigencia. Pero ¿cuál dirías que era la relación de ella con la danza? Ella me gustaba porque me gustaba a mí. Digamos, ella me decía que yo hiciera lo que me hiciera feliz. Entonces, cualquier cosa que hubiese elegido, a ella le hubiese gustado. No puedo decir que le gustaba la danza porque, es más, mamá nunca en su vida movió medio dedo. Y todo el mundo la ve porque ella es siempre elegante, siempre con su postura y siempre divina. Todo el mundo pensaba que ella había hecho danza. Todos pensaban que era como una joven bailarina, que claro, su hija llegó como más lejos, pero no, nada que ver. Jamás en su vida hizo nada, pero ni gimnasia, ni... Es más, yo la cargaba, mi mamá venía a hacer nada, porque no le gustaba, ya no le gustaba ni cansarse, ni transpirar, ni nada. Entonces ella jamás, literal, jamás hizo nada. Entonces la gente lo puede entender como de alguien que no le gusta nada moverse. Como que la fruta en este caso cayó re lejos del árbol. Total, era como genial. Lo opuesto. ¿Y tampoco iba a ver ballet al Colón? Iban, ellos escuchaban muchísima música clásica. Era como un gusto del matrimonio. Total. ¿Y es algo que sonaba en tu casa de todo chica? El tiempo, sí, todo el tiempo en casa siempre se escuchaba. Más allá de tu vinculación después con la música, sí, ¿sonaba en tu casa música siempre, clásica? Siempre, sí. Ok, y cada tanto por ahí un programa al Colón así deben haber hecho. Exactamente. Pero no me llevaban a mí porque era muy chica, o después me llevaban cuando fue un poco más grande, pero nunca fue algo que ellos, digamos... tenían como esencial. Como llevar. que tu mamá no te trajo a la danza, para nada. La pediste vos. Y tu mamá, como que en toda entrevista que yo leo, hablas de la incondicionalidad y del apoyo de tu mamá. Y tenés registro de ese apoyo de inmediato. Como que vos expresaste tu deseo de danza y te dijeron, dale, vamos. Pero toda mi vida fue así. No solamente con la danza. Mi mamá me apoyó siempre en todo. Mi mamá, más allá de ser mi mamá, fue mi mejor amiga, fue mi hermana, aunque tengo una hermana, fue mi hermana, fue mi manager, fue mi consejera, fue mi psicóloga, fue absolutamente todo. Mi mamá realmente... Digo fue porque por más que la tengo hoy, no es esa misma como estábamos hablando antes, no es la mamá que yo tenía. Y lo puedo resumir siempre en una sola cosa. Yo siempre sentí, y eso hablo de los dos, ¿no? Y mi papá también siempre es una persona súper sólida, una persona que siempre sentí que me podía tirar del piso más alto del mundo y siempre me iban a atajar. Qué maravilla, qué lujo. Y eso fue algo que... Y yo siempre digo también que el amor... cuando me preguntan cómo me fui a Nueva York tan joven y cómo resistí, yo siempre sentí esa seguridad tan grande. Yo me sentía literal la Mujer Maravilla. Yo podía hacer cualquier cosa. No tenía miedos, y eso que era muy miedosa. Pero bueno, tenías como un sostén enorme. Enorme. ¿Y mucho amor también entre ellos? Sí. Sí. Que eso también debe haber influido, como en esa solidez familiar que sentiste desde el día cero. Para mí eso lo resume todo. Yo siempre sentí que podía hacer cualquier cosa, me tiraba y ellos iban a estar siempre ahí para atajarme. Siempre, siempre. Nunca tenía miedos de siempre fui, ¿no? De esas cosas de, no sé, no me suba esto, no me gusta el avión, no me gusta nada, digamos, como también que... Sí, te tuviste que cortar a los cachetazos, obvio. Pero eso, tenía mucha seguridad interna, sentía un amor tan grande, mi mamá siempre... Sí, madraza. Me abrazó y siempre me sentía totalmente protegida. Ahora, no solamente en la carrera que me acompañó, sino tu sostén emocional, tus dudas, tus miedos, todo. Todo. Por eso digo, fue absolutamente todo para mí. Me hace acordar a Alexis McAllister, campeón del mundo. Su mamá es como una especie de manager también todoterreno, que ahora le está dejando lugar a las nueras. Pues ya sus hijos ya están en pareja, conviviendo, entonces ellas se empiezan a acompañar de otra manera, pero se ha ocupado de todo siempre. Y hablábamos del buffet de club de fútbol
como lugar donde pasó gran parte de la vida de estos chicos y donde esta mamá todoterreno organizaba la casa, organizaba los turnos médicos y esperaba a sus hijos mientras se entrenaban en distintas categorías. Hay mucha espera en esas mamás de niños que desde tan temprano expresan su pasión o su interés. No sé. ¿Cómo era tu mamá? Trasladame a cuando vos tenías ensayos desde tan chiquita. ¿Qué hacía mientras tu mamá? Yo me la paso esperando en los clubes de fútbol. ¿Qué hacía ella? Jamás se metió en... Jamás. ¿Y dónde esperaba? En ningún lado, menos jamás en la vida adentro del teatro, jamás en la vida dentro del estudio de Olga. Mira. Jamás. Se quedaba en su lugar. Como a lo sumo te llevaba y te buscaba, Siempre. punto. Jamás se metía. ¿Y por qué crees eso? Jamás miraba las clases, jamás. Como que te dejaba hacer. Y todo el mundo... Y ella siempre hacía... el comentario, yo no entiendo cómo otras madres me dicen, vení a verla, si no, no, ¿cómo puede ser que Paloma trabaje tan fuerte aunque vos no estés? Mi mamá le decía, ¿Es Paloma? ella trabaja porque quiere, no porque esté la madre mirando o como chequeando a ver si trabaja. Entonces, ella siempre tenía total confianza, digamos, ella siempre me dejaba sola, jamás iba a estar mirando, jamás iba a estar espiando. Y tampoco tenías esa madre... Controlando, jamás. Esa que te la está quemando para que vos tengas rigor, jamás, tampoco. No estaba su deseo volcado en tu carrera, era acompañarte el tuyo. Jamás. Al contrario, nunca la conocía en el teatro, no la conocía, jamás iba a hablar con jamás. Una persona totalmente afuera. Y comparándote con otras bailarinas y viendo sus vínculos con sus mamás o el acompañamiento que recibieron, ¿lo ves como positivo o es lo que te tocó? Digamos, ¿cómo lo diferencias? Más maravilloso del mundo. ¿Por qué? ¿Qué viste contrario que hoy que soy maestra? Sí. Veo madres que llaman y preguntan, ¿y por qué mi hija? Y yo, pobre santa, pobre hija. Dice que porque la madre llama y pregunta 20 veces y no hace el rol, no va a hacer el rol porque si no es talentosa no le va a tener el rol y porque no va a ser nunca talentosa. Por más que me llames 20 veces. A ver, es sí. Entonces, digo, pobre, la misma que pierde es la chica, que pueda terminar odiando porque la madre insiste. Entonces lo veo tan claro, que agradeces haber tenido a esa mamá. Pero yo nunca lo dudé, eso nunca jamás lo puse en duda. Yo estaba feliz de tener una madre que estaba ahí para buscarme, para llevarme, para ir, para lo que yo quisiera. Y ella en el interín trabajaba y organizaba tu casa y era la mujer de tu papá, como que todo. Podía con todo, una superwoman también. Exactamente. Si hoy tuviera acá a tu mamá charlando, a Marisa, ¿cómo crees que ella te definiría a vos? No vos desde vos, sino cómo ella elegiría una o dos palabras para definirte. Es difícil ponerse como por ahí en la mente de ella, pero ¿qué crees que diría? No sé qué diría. Ella me amaba y hasta el día de hoy. Tengo un videito después para mostrarles. Me ve y me dice, ay, qué lindo verte, sos hermosa, qué linda estás. Siempre, como muy fan tuya. Pero siempre fue así. Y yo, la primera persona que llamaba, terminaba la función, agarraba el teléfono, llamaba a mi mamá para ver cómo me había ido, cómo me sentía. Ella era la única persona que me entendía y le contaba todos los detalles. Porque eso que no sabía, ella no sabía de ballet, no era una madre bailarina. Pero mucha escucha, acompañamiento, amor, todo. Un montón de años, sabía perfectamente. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿y a vos qué te pareció este traje? ¿Te gustó más este traje? No, y digamos, hablábamos de detalles, de cosas que nadie. También mucha paciencia, ¿no? Como de escucha, de tiempo, de entrega, ¿no? Que escuchaba todo el tiempo. Además le preguntas a cualquiera de sus amigas, siempre ella preguntaba, ella no estaba hablando todo el tiempo, ella era la que siempre preguntaba, ella siempre la que escuchaba, siempre un ser maravilloso. Maravillosa, Marisa. Y trasladémonos a Bilingüe, a Libertador, vos chica. Hoy hay mucha más conciencia de la alimentación, sobre todo para los deportistas. Hoy mi hijo que entrena fútbol me pide comer más seguido pescado, pero en ese momento me imagino que no. ¿Qué recuerdos de la comida de casa tenés? Y si estaban vinculados o no con el ballet, o simplemente se comía una milanesa con puré como en cualquier casa de argentinos.
No tengo recuerdos así como muy especiales. Se comía siempre muy bien, se comía en casa, siempre los 4, siempre digamos, una persona que nos ayudaba en la casa, así que estaba... Y siempre íbamos a cenar con mi abuela los domingos, digamos, mi infancia fue re feliz. Mamá dejaba que hiciera cualquier cosa, tal vez no ponía muchos límites y, digamos... Sí, leí que si las llamaban a comer, pero estaban jugando chochas en la cama grande, decía que sigan jugando las chicas. Sí, no, y además yo siempre hacía un fin de semana, invitaba a todas mis amigas de danza, le corríamos todos los muebles, sus muebles que eran de estilo, todos acomodados, todos apretonados, qué sé yo, y para hacer un escenario, y ella dejaba... hiciéramos cualquier cosa, le usaba sus zapatos de taco, sus vestidos, cualquier cosa hacía, y ellas... Siempre buena onda. Sí. ¿Y hay algún recuerdo puntual, quizá no ligado al ballet, pero que vos digas, mamá y yo, en alguna circunstancia que te guste rememorar? Y todos los días. Todos los días, o sea, como muy pegadas, muy amorosos, muy todo. Como que esa es la mamá esa es la mamá que tuviste. Y mi relación con mi mamá era, digamos, obviamente discutíamos un montón porque además nosotros trabajábamos juntas también. Pero era la única persona que me podía entender. La única. Bueno, un poco por eso, digamos, porque un manager iba a decir, no, anda a Japón que te pagan mucho más, y me dirá, Cuba, ¿qué estás diciendo? Y ¿vos qué querés? No, yo quiero ir a Cuba porque vamos a... y ella iba a hacer lo que yo decía porque me entendía perfectamente cómo pensaba, qué quería, qué me gustaba, qué era importante. Claro, mucha libertad y mucho respeto. Como que te dio el nombre y te dio las alas literalmente hablando. Mucha confianza. Nosotros hablábamos de todo. Yo siempre hablaba con mamá, por eso a mí... yo siempre pensé que todas las cosas por algo pasan. Si yo le hubiese perdido a mi mamá de un día para el otro, no le hubiese resistido, imagino. Yo nunca pude entender cómo tengo amigas que han perdido a su mamá joven y yo siempre le digo, ¿cómo hiciste para sobrevivir? ¿Cómo hiciste? Digamos, mi mamá fue importantísima en mi vida. Me siento muy identificada, yo soy muy mamera además, como... Entonces cuando a mí me pasó, digamos, cuando al 2020, yo ya terminó toda mi carrera. Las cosas pasan por algo, porque a mí me hubiese pasado esto, pero me pasa de un día para el otro, yo no sé si puedo soportarlo. Obviamente imagino que todo el mundo... Pero esto es como una caída suavizada y muy amorosa. Exactamente. Y estás amando y acompañando a full, me imagino. Eso, sino que uno tiene que ir de a poco... Sí, procesando. Darse cuenta que uno tiene que hacer solo muchas cosas, porque yo siempre necesitaba... Y estaría que digo, ¿qué dirá mamá? ¿Qué estaría? Digamos, porque siempre lo conversaba, todo con ella. Y en esa libertad que tanto te permite elegir y manejar tu carrera como vos quisieras, hasta que vos te fuiste de tu casa, que te fuiste chica, había como una especie de organización interna que decían, bueno, Marisita hace tal cosa, Paloma tal otra, o eran como malcriadas en el buen sentido, que tenían que ser hijas y no se les daba ninguna responsabilidad en la casa. Que yo siempre fui muy, muy responsable de chiquita, digamos, de que tengo conciencia, no sé... ¿Ayudabas a poner la mesa, por ejemplo? No sé si ayudaba a estar. Eras responsable con tus cosas. Digamos, nadie me tenía que decir 2 veces digamos, me levantaba temprano, yo estaba ya levantada, con mi rodete, con mi valijita, me llevaban el color, digamos, nunca fui una persona problemática, digamos. Iba al colegio, digamos, venía, dormía, digamos, jamás iba a fiesta, no tenía que ir a buscar a las 3 de la mañana a ningún lado, nunca tenía problemas en la escuela y el colegio porque era buena alumna, en el Colón, digamos, nunca me tenían que ir a fiestas, y en ese tema familiar y de tanto rigor en tu vida, de tan chica, rigor elegido, pero rigor al fin, ¿había, por ejemplo, vacaciones familiares? Siempre nos llevamos un mes de vacaciones en enero, para mí una tortura. ¿En serio no las disfrutabas? Porque te alejaba de lo tuyo. ¿Y a dónde iban? ¿A la playa, a la montaña? Sí, íbamos a Pinamar, a Mar del Plata. ¿Y no te gustaba irte de vacaciones? Te sacaba de tu rutina. Sí. Tenías como un duelo ahí. Sí. Es de vacaciones, después la pasaba bomba, iba al mar, me encantaba, pero iba haciendo siempre todos mis ejercicios y todas mis cosas. Como que te sacaba de tu rutina. Mirá. Y...
digamos, me imagino que ser bailarina fue tu primera opción y nunca hubo otra opción en el menú, jamás, nada. Jamás. O sea, no sabes lo que es querer otra cosa. Jamás. Nada, nunca lo pensé, nunca se me ocurrió, nunca tuve plan B. Nunca se me hubiese ocurrido, nunca... Nada, es como que no hubo otra opción. No entraba otra opción en mi cabeza. En este proyecto le preguntamos a todas, nada, hemos entrevistado a madres que sus hijos ganaron un Oscar, que ganaron medallas olímpicas, que tuvieron estadios colmados coreando los nombres de sus bebés, mientras que nosotras las entrevistadoras morimos de amor cuando actúan de Manuel Belgrano en el colegio. Digamos, esa es nuestra maternidad. Los vimos ser exitosos, pero a menor escala. Digamos, más allá de ser una manager en tu vida y ayudarte a organizar y a apoyarte emocionalmente, ¿cómo era para ella ser la mamá de alguien tan relevante? ¿Se acostumbraba o no se acostumbraba nunca y todavía tenía ese factor sorpresa de ser la mamá de Paloma Herrera? Digamos, ¿cómo se lidia con ser la mamá de la bailarina más importante del mundo? No, ella, no sé, ella me ama muchísimo, para mí la familia fue muy importante, han sido el secreto de mi vida, yo siempre lo digo, y eso también me queda a mí como tranquilidad, digamos, los disfruté cada segundo. No puedo decir, ay, qué lástima que no la disfruté. No, eso obvio. La disfruté cada segundo. Han venido conmigo de gira a Japón, a Rusia, a Cuba, a Francia, a Italia, literal. ¿Y ella con sencillez o como que se pellizcaba que era la mamá de Paloma Herrera? Pero si me apoyo sabían que yo adoraba tenerlos cerca. Los adoraba. Como que para ella ser la mamá de Paloma era acompañarla en su carrera. Sí, y mi papá también, y los dos siempre disfrutaron un montón, los días que estaban felices después de la función, se iban a cenar y que yo la gente los saludaba, pero nunca se jactaron, como que fueron gente discreta, de perfil bajo. Y siempre, como fui yo, siempre agradecidos y con la gente que me ayuda en mi carrera, siempre generosos. Así que ellos han disfrutado siempre un montón de mi carrera, eso sí, digamos, han viajado, yo los he invitado, pero porque a mí me daba placer y porque a todos los lugares, literal, que yo, obviamente el Met, siempre viajando a verme, y organizábamos, yo, ay, ¿qué quieren ver? Pues estrenamos tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces decía, bueno, venimos acá, digamos, han disfrutado un montón. Sí, y muchos viajes a New York. Muchísimo. Bueno, y tu papá termina escribiendo sobre New York. Vos, obviamente, fuiste una distinta desde que eras mini. ¿Se dio cuenta tu mamá o se dio cuenta Olga Ferri? ¿Quién se da cuenta que vos sos una distinta? Y Olga Ferri, obviamente, porque mi mamá nunca iba a las clases, nunca nada. Tu mamá claramente confió en Olga Ferri como profesora de ballet y como una figura femenina fuerte que iba a acompañarte, porque de hecho entrega lo más preciado a una célebre profesora, pero también alguien que sabía que te iba a dar contención y cariño. ¿Cómo fue ese proceso cómo se dio esa confianza entre ambas para permitir que empieces a viajar sola con Olga y como que te dedicaras a eso de la mano de ella? Es algo que siempre me sorprendió, ¿no? Como mi mamá siempre ha sido una persona súper generosa y lo único que le importaba era que fuera feliz, porque yo después lo dije, pero pobre mamá, porque yo era como que los primeros años cuando estaba con Olga, mamá era como un cero a la izquierda. Yo quería estar con Olga, quería hacer las clases de Olga, estar todo el día en el estudio y me quería ir de viaje y yo digo, no, vos mamá, no vení, yo voy con Olga, porque para mí Olga Claro, pero bueno, habla de su generosidad y de su confianza. ¿Se la dio Olga, decís, o es la generosidad innata de tu mamá? No, ella, Marisa. Cualquier cosa que me hiciera feliz a mí, ella iba a agarrar viaje. Entonces, si a mí me hacía feliz, ella le hacía los regalos más. Bueno, esta laja mía se lo voy a regalar a Olga porque vos la adorás a Olga, entonces yo se lo voy a dar. Ella es una persona que... Como que su amor a vos hizo que ella abriera las fronteras, digamos. Y cualquier persona, digamos, ella, obviamente, persona que era buena conmigo, ella adoraba y agradecía y es una persona que ha sido muy generosa, porque no cualquier padre hace eso, imagino, ¿no? Y tampoco
tu mamá se dio cuenta que era la mamá de Paloma Herrera y que de alguna manera dejaba de ser Marisa cuando vos todavía eras muy chica y estuvo ok con eso. Siempre. Siempre. Por eso con tanta generosidad te dice, gorda, anda a New York, está bien. No fue opción que ellos se muden a New York con vos. Jamás. ¿Por qué? Porque ellos eran de acá. Porque tenían otra hija y porque ellos como pareja, y para mí eso también fue importantísimo, que ellos como pareja han sido maravillosos y lo ves hoy. ¿Qué dirías en tu casa, digamos, tu mamá, profesora de letras, tu papá un tipo muy comprometido políticamente y que después termina escribiendo? ¿De qué se hablaba en tu casa, además del colegio, los primos, los abuelos? En mi casa se hablaba de política y de actualidad. Toda la vida estuvo atravesada por lo que se veía en las noticias y hasta en el mundo del espectáculo. ¿Cómo era la casa Herrera? Y papá abogado, así que también cuando me llevaba al Colón me llevaba una vez cuando él tenía que ir a otro lunes, nada más. Nunca más, sino mi mamá siempre me llevaba. Pero sí, supongo que de política mucho, pero yo nunca me metí. No, pero el run familiar, la comida diaria, eso, podría ser algo así como de noticias y de todo un poco. Todo un poco. O mi hermana que hacía hockey en ese momento. Pero no es que eran, no sé, fanáticos del fútbol o fanáticos de... A papá siempre le encantó San Lorenzo, entonces cada vez que se iba a casa de mi abuela se veía el fútbol, digamos. Pero una familia muy tranqui, como un poco de todo. Sí. Y nada así extremo de nada. Sí. No. Vos, Paloma, ¿cuál dirías que es la cosa que más adoptaste de tu propia mamá y que la ejerces hoy, digamos? ¿En qué te pareces a ella? No sé, mucha gente me dice que me parezco mucho a ella, de la forma de hablar, o yo siempre pregunto, me interesa qué piensa la gente, no sé, ella honestamente siempre fue maravillosa y es imposible que pueda, pero sí, siempre traté de ver esa personalidad, ¿no? Que siempre estaba para el otro y siempre pienso que soy algo mío, yo pienso mucho en el otro. Sos como generosa en lo que te rodea, digamos. Pero, volvemos a lo mismo, digamos, mi plata iba directamente a ellos, digamos, para que vengan, para que me acompañen, no para mí, para comprarme. Yo, digamos, me he visto con las cosas que tengo. Como muy simple, pudiendo llegar a un montón de otras cuestiones. Como siempre iba a pasajes para ellos, hoteles, para que mis viajes a Buenos Aires para visitarlos, digamos. Sentidos, digamos, viajaba fines de semana, viajaba, me volvía para mí. Me llenaba mucho más eso. Mi mamá siempre estaba muy preocupada por el otro, que está bien, que que alguien conversaba demasiado para que no sé cuánto, para que todo el mundo estuviera bien, y ella no se quedaba más tiempo porque no iba a comprar nada en Nueva York porque para que nadie la esperara. Yo tengo muchas cosas, trato de cero diva. Hay gente que está todo el tiempo pensando en uno y es lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí. Y en un sentido sí siento que... no, y también tendré que pensar un poco más en mí y después, digamos, y es algo que es más fuerte que yo. Mirá vos, porque uno creería como... digamos, tampoco debe ser sencillo que todo el mundo te diga lo bárbara que sos todo el tiempo y que todos quieran estar con vos y verte y aplaudirte y felicitarte y no creértela ni un poco. Como que esa humildad de tu madre de no jactarse también te la retransmitió, por lo que me doy cuenta, ¿no? Me parece que es justamente lo contrario. Los que han tenido una vida privilegiada tienen que ser los más humble, ¿cómo se dice? Más humildes. Porque son las personas que tienen que agradecer de por vida tener una vida privilegiada. Porque uno y no, ¿entendés? Y no otros. Uno tiene, yo todos los días, es más, cuando yo cumplo años, jamás pido deseos. Jamás. Solamente agradezco. Antes de mis clases de yoga, yo siempre agradezco. Jamás pido nada. Jamás. Porque me parece que uno no puede pedir. Uno tiene que siempre agradecer todo lo que tiene. Tu mamá te vio en los teatros de todo el mundo, te vio en países, te vio en giras, te vio en el Colón, te vio, digamos, en los ballets más célebres aparte, el Corsario, el Quijote, o sea, ser la protagonista en tantas historias de amor.
¿tenía su favorito o tenía como su fetiche o algo que a ella sabías que la volvía loca y que vos estabas en el escenario y que sabías que había un plus en el amor y su mirada? No, me parece que no. Todo ella... Todo le gustaba, todo. Como fan incondicional. Total. Hasta ella me hacía mis trajes. ¿Cómo? Me bordaba mis trajes. Ella, ¿pero ella sabía bordar de antes o aprendió con tu carrera? Aprendió para hacerme los trajes. Entonces me decía, mamá, porque viste que este traje estaría mejor si fuera más, qué sé Pero yo. ella te bordaba las lentejuelas cuando vos eras una célebre bailarina en New York. Yo tenía Tenías trajes. mega costureras. Sí, pero si yo a veces me quería hacer mis trajes sola para hacer invitaciones afuera y qué sé yo, y hacía mis trajes y yo los bordaba. Y ella te los bordaba en su casa tal cual vos querías. ¡Wow! Si eso no es amor de madre, aprender a bordar. Están ahí mis trajes todavía, están todos bordados por ella. ¡Qué maravilla! ¿Y nunca los expusieron en...? En el Colón sí cuando Cuando te retiraste los pusieron. Sí. Los tengo en casa y están todos bordados por ¿Descubrió ella. y le gustaba bordar o era otro acto de amor hacia vos? No sé, pero ella le gustaba verme feliz. Yo hubiese hecho cualquier cosa por verme feliz. Cualquier... Y esto off the record, porque esto no corresponde contarlo, pero ¿fue igual con su otra hija? Sí, y con mi papá. Como que con todos. Con mi papá es igual. Mi papá, por eso hasta el día de hoy que lo ve y lo acaricia y lo... Digamos, Como una generosidad. son maravillosos. Y con mi hermana también. Mi hermana también quería hacer hockey y esto y lo otro, no sé cuánto, qué sé yo, y ella iba acá y qué sé yo, al otro lado. ¿Hay algo que tu mamá, con el diario del lunes o cuando tuvieron esas charlas ya post ballet, de retiradas, sostenía que hubiera hecho diferente? Como que alguna vez se cuestionó decisiones que tomó como mamá de Paloma Herrera. No creo. Igual no tuve la posibilidad de tener charlas tan profundas justo cuando me retiré. Pero es un poco también las cosas de la vida, ¿no? Como nosotros fuimos así hasta el último día. En mi última función ella se encargó de todo se a la perfección. Yo la única que confiaba era en mi mamá. En la única, para que todo saliera perfecto. Y todo salía perfecto con ella. Se ocupaba de todo, pero hasta el mínimo. ¿Con qué carácter? ¿Con qué carácter? ¿Qué personalidad para ocuparse de todo? ¿Líder? Era una líder, una lady. Lady, pero de poder decir una barbaridad con sonrisa y ejecutar órdenes. Su carácter, háblame de su carácter. Era súper dulce y con todo el mundo. Ahora con las personas que tenía que hablar y decir cosas, le decía todo lo que tenía que decir. Era mi manager y ella se ponía y me iba a defender a muerte porque era una leona conmigo. Entonces, para que mis cosas salieran bien, era capaz de matar a cualquiera porque mis funciones tenían que salir impecables. Y ella podía ser manager aunque estuviera a distancia. Sí. Tal su brillantez. Sí. Porque aparte, en épocas donde la internet todavía no existía o las comunicaciones eran más difíciles. Sí, no. Por eso que también ella se encargaba de casi todo lo que era acá, cuando bailaba acá en Argentina, o a las giras acá, entonces ya. ¿Y mantenía su profesión o ahí ya se dedicaba solo a ser tu manager? Ahí ya se dedicaba todo el tiempo. Pero sí, ya tiene una forma de decir las cosas que nadie nunca la va a saber controlar, jamás. Ella una lady impecable, siempre como hablaba, pero ella quería que las cosas salieran perfectas. Así como mis trajes eran bordados impecables. Ella una perfeccionista y ella era la única que confiaba, en la única. Si tu mamá estuviera acá, le haríamos la pregunta que le hacemos a todas las mamás para cerrar, y es: ¿qué le deja a tu hijo a la sociedad? Hay gente que nos contesta que dejan su talento, otras que nos dijeron que dejan el ejemplo de hermanos. Obviamente que es difícil pensar que nos contestaría Marisa, pero bueno, por ahí entre lo que crees que diría ella y lo que sentís que dejás vos, además de maravillar a millones de personas que vieron, el ballet conmueve el alma de cualquiera, o sea, es ver al ser humano en su expresión más lírica, diría. O sea, yo siento que es eso el ballet. ¿Qué le deja al mundo Paloma Herrera en palabras de su mamá, o imaginadas palabras de su mamá? No sé, la verdad es que no sé qué podría decir. Es difícil contestarlo desde vos. Eso tendrá que decir mi mamá. Yo puedo decir que deja a mi mamá
¿En qué deja tu mamá? Está bueno. ¿Deja un ejemplo de maternidad? Y tal vez por eso yo nunca fui madre. Porque sé que es un montón de responsabilidad. Lo que hizo mi mamá conmigo es algo increíble. Entonces sabía la responsabilidad, el trabajo, yo tenía una carrera, digamos, uno para ser madre tiene que ser para mí esa clase de madre, no cualquiera tiene que ser madre. Esa clase de madre, yo no lo podría hacer porque yo no he tenido el tiempo, yo no hubiese podido, digamos, y para ser una madre mediocre y dejarla por ahí tirada y no, yo sé lo que es, yo sé lo que significa tener una madre maravillosa, yo sé lo que significa, es maravilloso. Cualquier otra cosa que no sea así no está bueno, porque hace una diferencia enorme. Entonces, si uno no le nace, mamá, hasta el día de hoy, es algo increíble, hasta el día de hoy. Aún con su Alzheimer y supongo registro de todo. Sí. Veo a un chiquito y yo estoy medio preocupada porque la gente no sé qué debe pensar, pero ay, y va con mi chica. Ella siempre adoró los bebés, como aunque pueda hablar poco, se transmite ese amor por el chiquito. Y se queda y lo mira, le encanta. Estábamos el otro día y hay un chiquito con una pelota y se pone a jugar con la pelota con él. Y digamos, es adoración que tiene por los chicos. Yo nunca lo tuve. Para mí esa es una madre, digamos que... Como que ella dejó un ejemplo de madre extremos. Exacto. Qué espectacular. Hasta el día de hoy, mamá sale a la calle con unos tacos así. No, me muero. Papá va a correr. No, dije, por favor, no. Si tenemos que sacar, qué sé yo, porque en su casa sí, se levanta la mano y se ponen los tacos. Exactamente igual que hacía siempre. ¿Se pone taco finito o taco grueso? Los que ella coqueta. ¿Y eso lo hereda de su mamá o es ella así? Siempre fue así. Pero cosas muy locas como la cabeza ya no da, y hay cosas que están como porque el amor que tiene por los chicos, por los bebés, es impresionante. Y después sus tacos siempre, y papá no, te vamos a caminar, y ella siempre se cambia cuando el papá no se da cuenta, se los vuelve a cambiar. No, la amo, muy coqueta. Y hasta el día de hoy me ve y solamente me dice cosas lindas. No, Marisa la amo yo, ya. Paloma, gracias por hablar con nosotras y por juntas en esta mañana maravillosa poder honrar a Marisa, que es la gran protagonista de esta conversación. Muchas gracias, no es a ustedes. Para mí la verdad que es hermoso poder hablar de mi mami, que está muy maravillosa. Gracias. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar sin apuro a quienes acompañaron sin pedir aplauso, porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.